Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, mis queridas alumnas. Estamos en una sesión más en Derecho Internacional Privado en tiempos del COVID-19. Espero, lo más importante, que os encontréis vosotros y los vuestros estupendamente bien, que seáis responsables, ahora que todo el mundo empieza a salir a la calle, que esto es un disloque. Yo ayer salí un ratito y yo qué sé, yo había más gente aquí en mi barrio, ¿no? que en cualquier otro día antes del confinamiento, ¿no? Así que ser responsables y tomar las medidas de precaución necesarias, pues para que de alguna manera esto se vaya mitigando y vayamos pasando de fase en fase y al final podamos, esperemos a finales de junio, pues tratar de volver a cierta normalidad. Mientras eso llega, pues seguimos trabajando el Derecho Internacional Privado, seguimos con nuestras clases del grado en Derecho, el tercero del grado en Derecho, y hoy nos toca abordar una lección para mí muy interesante, ¿no? Muy interesante desde el punto de vista práctico, ¿de acuerdo? Nos encontramos ante una problemática real, muy actual, sobre todo en la provincia de Alicante en la que nos encontramos, y que merece desde el derecho internacional privado que tratemos de resolverla, ¿no? Son básicamente dos las cuestiones sobre las que nos vamos a detener en esta lección 12 del programa, y vamos a hablar de celebración y efectos del matrimonio, ¿de acuerdo? Es cierto, y partimos de una idea, y es que, y esto vosotros lo sabéis como cuasi juristas que sois, cuasi graduados y graduadas en Derecho, que el matrimonio no deja de ser una fuente de obligaciones y una fuente de derechos, ¿no? Y que el matrimonio tiene que estar presidido, yo creo que es importante que no lo olvidéis, ¿de acuerdo? Por un principio clave, un principio básico, ¿no? Y es el principio de igualdad entre cónyuges, ¿no? Ese principio de igualdad entre cónyuges que tenéis consagrado en la Constitución Española, nuestra Constitución Española del 78, en su artículo 32. Si queréis un principio mucho más amplio a la hora de hablar de igualdad, pues sería el 14, ¿no? El 14 y el 32 de la Constitución de alguna manera configuran el principio de igualdad como un principio rector de las relaciones entre cónyuges, ¿de acuerdo? De las relaciones matrimoniales. Cuando hablamos del matrimonio, sin ninguna duda, una segunda idea importante que debéis de recordar es que hablamos tanto de uniones heterosexuales como de uniones entre personas del mismo sexo, ¿no? De hecho, España, por detrás de Bélgica y Holanda, pues fue de los primeros países en Europa que modificó su normativa para, de alguna manera, ensanchar el concepto de matrimonio y permitir que una unión entre personas del mismo sexo sea también considerada matrimonio, ¿de acuerdo? Finalmente, y una tercera idea, y esto es muy importante que la recordéis, un matrimonio nunca puede ser igual a una unión de hecho, ni una unión de hecho puede ser igual a un matrimonio, ¿de acuerdo? Es cierto que no voy a entrar a analizar el régimen jurídico de las uniones de hecho, pero sí, y no me resisto a daros alguna idea, ¿no? Pensar que una unión de hecho no deja de ser sino un conjunto de relaciones jurídicas afectadas, ¿no? Es decir, bajo una unión de hecho pues hablaremos de filiación, bajo una unión de hecho podemos hablar de derechos reales, bajo una unión de hecho podemos hablar de obligaciones contractuales, podemos hablar de derecho sucesorio, pero en ningún caso podemos hablar de matrimonio. Luego las reglas para la ruptura de un matrimonio no serán de aplicación para las rupturas de las uniones de hecho, ¿de acuerdo? Ya el concepto de unión de hecho, como un concepto muy diferente a lo que es el matrimonio, el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional en el año 94 lo dejó bien claro, ¿no? Hay una sentencia de 27 de mayo del 94 en el que el propio Constitucional dice, oiga, una unión de hecho no es un matrimonio. Luego lo que tendremos que hacer para, desde el derecho internacional privado, resolver cualquier conflicto derivado de una unión de hecho será aplicar el régimen jurídico concreto en función de la relación jurídica que se ve afectada. Si hablamos de una reclamación de paternidad entre dos convivientes, bueno, pues iremos a el régimen previsto para la filiación. Si hablamos de un problema relativo entre los dos, entre la pareja de hecho en relación con la compraventa de un inmueble, pues hablaremos de derechos reales. Si hablamos de
un contrato de compraventa, un problema derivado de un contrato de compraventa de un vehículo entre los dos sujetos que forman parte de esa pareja de hecho, de esa unión de hecho, iremos a las obligaciones contractuales y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es cierto que desde la Unión Europea el tema de las uniones de hecho ha preocupado y en particular bueno, pues se está trabajando en pro de conseguir establecer un régimen jurídico concreto, ¿vale? Pero bueno, a fecha de hoy, bueno, de alguna manera no lo tenemos. Y es cierto que es una realidad que va en aumento, sobre todo en nuestra provincia de Alicante. Sabéis que es la provincia bueno, tercera en número de población extranjera, por detrás de Madrid y de Barcelona. Y nuestra comunidad autónoma valenciana también es una comunidad en la que prolifera el número de parejas de hecho registradas, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas porque la normativa en materia de inscripción de parejas de hecho, en el caso de la comunidad valenciana, es mucho más flexible, menos restrictiva que la legislación en materia de parejas de hecho de bueno, pues de otras comunidades autónomas, ¿no? Pero insisto, es una realidad que a día de hoy la tenemos que desde el derecho internacional privado considerarla como un haz de relaciones jurídicas y a cada relación jurídica, si surge el problema, pues habrá que resolverlo conforme a la normativa que resuelve cada uno de esos problemas, ¿de acuerdo? Bien, en relación con la celebración y efectos del matrimonio, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Mirad, teniendo en cuenta esas tres ideas, el matrimonio como fuente de derechos y obligaciones presidido por el principio de igualdad, matrimonio como unión heterosexual, unión entre personas del mismo sexo, y matrimonio no es igual a una unión de hecho, las cuestiones que básicamente nosotros tenemos que resolver en esta lección duodécima vienen referidas fundamentalmente a la celebración del matrimonio y a los efectos civiles de ese matrimonio, ¿de acuerdo? Es cierto que desde la Unión Europea se han preocupado por regular las cuestiones relativas a los efectos patrimoniales de los matrimonios, ¿no? De hecho, tenemos dos reglamentos europeos, el reglamento 2016/1103 y el reglamento 2016/1104, los dos de 24 de junio del 2016, en relación a la competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes económico-matrimoniales y de efectos patrimoniales de los regímenes económico-patrimoniales, ¿no? Digamos que son dos reglamentos que tratan de desplazar las soluciones que nuestro Código Civil prevé en relación con los efectos patrimoniales de un matrimonio en los artículos 9.2 y 9.3. Bueno, los efectos patrimoniales de los regímenes económico-matrimoniales es una cuestión que yo no voy a abordar en esta lección. Creo que os he dejado, si no recuerdo mal, un material en la carpeta de esta lección 12, un artículo mío sobre la materia, por si alguno quiere, bueno, pues seguir profundizando y le puede interesar, ¿no? Pero yo básicamente me voy a detener en esta lección duodécima en dos preguntas. Voy a tratar de resolver dos preguntas. Si somos capaces de poder resolver estas dos cuestiones, yo creo que nos podemos dar por satisfechos. La primera pregunta que tenemos que hacernos desde la perspectiva del derecho internacional privado es cuál es la ley aplicable a la celebración de un matrimonio. Es decir, cuál es la ley que va a determinar si un matrimonio ha sido válidamente celebrado. Es decir, si un ciudadano español de nacionalidad española con residencia en España contrae matrimonio en Las Vegas, vestido de Elvis, si ese matrimonio sería un matrimonio válido. ¿De acuerdo? Esa es la primera cuestión. O si un ciudadano de nacionalidad congoleña contrae matrimonio ante bueno, pues el alcalde de Elche, si ese matrimonio sería un matrimonio válido. Primero nos preguntamos por la validez de un matrimonio celebrado, es decir, cuando un matrimonio entendemos que ha sido válidamente celebrado. La segunda pregunta pasa por detenernos en la idea de los efectos civiles de ese matrimonio. Ya sabéis que todo matrimonio válidamente celebrado no va a producir efectos si no pasa
por el registro civil. Sabéis que es un requisito imprescindible de nuestro ordenamiento jurídico la inscripción en el registro civil de ese matrimonio, ya sea un matrimonio celebrado en forma civil o en forma religiosa. Bien, la pregunta entonces que nos hacemos es: ¿qué matrimonios pueden inscribirse en el registro civil español? Es decir, ¿qué matrimonios son válidos desde un punto de vista jurídico? Tenéis que pensar que un matrimonio puede estar válidamente celebrado, pero no producir efectos civiles en España. Sin embargo, todo matrimonio que produce efectos civiles en territorio español ha sido un matrimonio válidamente celebrado. Lo repito porque esta idea es importante, ¿eh? Nos centramos en dos preguntas. ¿Cuál es la ley aplicable a la celebración de un matrimonio? Es decir, ¿en qué casos, situaciones podemos entender que un matrimonio ha sido válidamente celebrado a los ojos del derecho internacional privado español? Y segunda pregunta, ¿qué matrimonios, evidentemente válidamente celebrados, pueden inscribirse en el registro civil? Porque la inscripción en el registro civil es la que va a determinar la eficacia jurídica de ese matrimonio. Un matrimonio puede ser válidamente celebrado, ser válido desde el punto de vista de su celebración, pero no producir efectos civiles en territorio español, es decir, no puede no pasar por el registro civil español. Sin embargo, todo matrimonio que es inscrito en el registro civil, es decir, que produce efectos civiles, previamente ha sido un matrimonio válidamente celebrado. ¿De acuerdo? Bueno, dos preguntas. Vamos con la primera de ellas. La primera pregunta que nos hacemos es ¿cuándo un matrimonio ha sido válidamente celebrado? Para determinar si un matrimonio ha sido válidamente celebrado, tenemos que preguntarnos por la ley aplicable a la celebración de un matrimonio. Si ese matrimonio se ha celebrado conforme a una determinada ley, evidentemente el matrimonio será un matrimonio válidamente celebrado. ¿De acuerdo? Luego la validez descansa en una determinada ley aplicable. ¿Qué ley aplicable? Pues depende. Depende de si el matrimonio se ha celebrado en España, de si el matrimonio se ha celebrado en un país extranjero o de si el matrimonio se ha celebrado ante un embajador o cónsul español en país extranjero. En cada uno de esos tres supuestos de hecho, matrimonio celebrado en España, matrimonio celebrado en país extranjero o matrimonio celebrado ante embajador o cónsul español en país extranjero, lo que se suele llamar como matrimonio consular, estaremos a una determinada ley. Esa será la que determine la validez de ese matrimonio. Si el matrimonio se ha celebrado en ese contexto, matrimonio celebrado en España, país extranjero, matrimonio consular, se ha celebrado en ese contexto, tendremos que estar a una determinada ley. Si se celebró conforme a esa ley, el matrimonio será un matrimonio válido. ¿De acuerdo? El matrimonio será válido. Bien, para determinar cuál es la ley aplicable a un matrimonio celebrado en España, en país extranjero, matrimonio consular, tenemos que estar a tres preceptos. Tres preceptos de nuestro Código Civil Español. Es un problema de ley aplicable, la solución está en una norma de derecho aplicable como es el Código Civil. En concreto son los artículos 49, 50 y 51 de nuestro Código Civil. Estos artículos los tenéis recogidos en nuestros materiales, ¿de acuerdo? Nuestros textos legales en la páginas 974 y página 974, ¿de acuerdo? Artículos 49, 50 y 51. 49, 50 y 51. Esos tres artículos serían clave, ¿de acuerdo? Bien, son tres artículos donde es un poco difícil, en cierto modo, entender cuál es la mecánica de nuestro legislador, ¿no? Yo os invito a que os hagáis un pequeño esquema en relación con las diferentes posibilidades que hay a la hora de celebrar, a la hora de determinar, la validez de la celebración de un matrimonio. Y que lo tengáis junto con los artículos 49, 50 y 51. Cuando yo os plantee algún supuesto práctico sobre la materia, bueno, pues lo tenéis delante, el material, y podéis resolverlo perfectamente. La fundamentación jurídica siempre estará en los artículos 49, 50 y 51, ¿de acuerdo? Siempre los vamos a utilizar en bloque esos tres preceptos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la celebración del matrimonio, de la validez de un matrimonio que se ha celebrado, ¿no? Cuando un matrimonio está válidamente celebrado. Decíamos que teníamos tres posibilidades: matrimonio celebrado en España, en país extranjero y consular.
Bueno, dentro de lo que es el matrimonio celebrado en España, tenemos a su vez dos posibilidades. Matrimonio celebrado en España entre extranjeros, matrimonio celebrado en España entre español y extranjero. Alguno de vosotros o de vosotras me diría, bueno, ¿y el matrimonio celebrado entre españoles? Bueno, pues un matrimonio celebrado entre españoles en España no es una situación privada internacional. Es privada, pero no es internacional porque no hay elemento de extranjería. Luego esa situación no nos interesa. Matrimonio celebrado en España, dos posibilidades entre extranjeros. Me da igual, y el concepto de extranjero ya sabéis que es un concepto amplio, todo aquel que no tiene nacionalidad española, me da igual que sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer Estado, ¿no? Matrimonio celebrado en España entre extranjeros o entre español y extranjero. Si el matrimonio ha sido celebrado en España entre español y extranjero, la ley aplicable para determinar si ese matrimonio ha sido válidamente celebrado será la ley española. Si el matrimonio ha sido celebrado entre extranjeros, hay dos posibilidades. Sujetar la validez de ese matrimonio a la ley española o a la ley nacional de los contrayentes. Matrimonio celebrado en España entre ciudadano español y ciudadana cubana. Ley aplicable, ley española. Matrimonio celebrado en España entre dos ciudadanos cubanos. Ley aplicable, o la ley española o la ley cubana. ¿De acuerdo? Ya evidentemente una vez que hemos identificado como ley aplicable la ley española, pues ya sabéis que lo que hay que trabajar es los tres requisitos para que un matrimonio sea válido a los ojos del ordenamiento jurídico español: capacidad, consentimiento y forma, ¿verdad? Que se haga una determinada forma ante autoridad civil o religiosa, capacidad, es decir, que los sujetos tengan capacidad para contraer matrimonio, y la forma, es decir, que, el consentimiento. He dicho la forma, la capacidad y el consentimiento. Y el consentimiento, evidentemente, que sea un consentimiento libre, no viciado, ¿no? Cuando el consentimiento no es libre, es un consentimiento viciado, es decir, una o ambas partes contraen matrimonio, pero no porque quieran realmente fundar una familia basada en el matrimonio, etcétera, como establece nuestro Código Civil, sino que lo que buscan es, pues, bueno, otra ventaja, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, el extranjero sin papeles, que lo que busca a través del matrimonio es regularizar su situación, o el extranjero en situación regular, que lo que busca a través del matrimonio es adquirir de forma acelerada la nacionalidad española. Pues evidentemente estamos ante un matrimonio presuntamente nulo, ante lo que llamaríamos un matrimonio de conveniencia, ¿no? Os he dejado unos materiales, lección 12, sobre los matrimonios de conveniencia. Es un tema que a mí me fascina, lo he trabajado y lo he estudiado desde hace muchísimos años, ¿no? Empecé a estudiarlo hace muchos años, cuando trabajaba el tema de los futbolistas españoles, ¿no? Que contraían matrimonio de conveniencia para poder regularizar su situación y poder no ocupar plaza de extranjero en los equipos de fútbol, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, pues ha sido un tema que siempre me ha gustado, ¿no? Os he dejado algún material, pues, para que podáis bueno, pues bucear un poquito sobre la temática, pero en definitiva un matrimonio de conveniencia es aquel en el que el consentimiento no es un consentimiento libre, es un consentimiento viciado, y una o ambas partes lo que han hecho es consentir un matrimonio no basado en esa idea de fundar una familia bajo el ropaje de esa institución jurídica que es el matrimonio, sino tener una ventaja en el caso de los matrimonios de conveniencia desde el punto de vista de la extranjería, fundamentalmente la regularización de la situación del sujeto o bien de sus familiares, y desde el punto de vista de la nacionalidad, pues acelerar el plazo general que establece el Código Civil de 10 años para el acceso a la nacionalidad española de un extranjero, pues reducirlo, acelerarlo y llevarlo hasta la mínima expresión de un año, ¿no? Porque el cónyuge de español o española, pues al año de matrimonio podrá, establece nuestro artículo 22 del Código Civil, acceder a la nacionalidad española, solicitar la nacionalidad española, ¿no? Bien, hemos dicho entonces que el primer supuesto de hecho, matrimonio celebrado en España, con sus dos posibilidades: entre extranjeros, podemos estar a la ley española o a la ley nacional de los contrayentes, o entre español y extranjero, estaremos a la ley española. Segundo supuesto de hecho es el matrimonio celebrado en país extranjero. Aquí sí que lógicamente tenemos tres posibilidades, ¿no? El matrimonio entre extranjeros, entre español y extranjero, y entre españoles, porque aquí sí un matrimonio celebrado entre dos españoles en Francia
podemos entender que es una situación privada internacional, ¿no? Porque el elemento de extranjería está presente y es el lugar de celebración del matrimonio, ¿no? Bien, matrimonio celebrado en país extranjero entre extranjeros, podemos estar o bien a la ley del lugar de celebración o bien a la ley nacional de cualquiera de los contrayentes, ¿vale? Matrimonio celebrado en país extranjero entre español y extranjero, posibilidades ley española, posibilidades ley del lugar de celebración, posibilidades la ley nacional del otro contrayente, ¿de acuerdo? Y el matrimonio celebrado entre españoles, pues estaremos o a la ley del lugar de celebración o a la ley española. Supuestos de hecho, por ejemplo, imaginaros, dos españoles que contraen matrimonio, hemos dicho antes, en París. Ley que va a determinar la validez de su matrimonio. Pues será o la ley francesa, lugar de celebración del matrimonio, o la ley española, la nacionalidad de ellos. Matrimonio celebrado entre ciudadano español y ciudadana belga en Francia. Ley aplicable o la ley española, nacionalidad de uno de los contrayentes, o la ley belga, nacionalidad del otro contrayente, o la ley francesa, lugar de celebración. Si el matrimonio se ha celebrado conforme a la ley española, francesa o belga, ese matrimonio será un matrimonio válidamente celebrado. ¿Conforme a qué? A los artículos 49, 50 y 51. Y la tercera posibilidad, hemos dicho, en el contexto del matrimonio celebrado en país extranjero, que sea entre extranjeros. Aquí decíamos que podíamos estar a la ley nacional o a la ley del lugar de celebración. Pensar, por ejemplo, en un matrimonio celebrado entre dos portugueses en territorio británico. Ley aplicable o la ley portuguesa o bien la ley británica. Ley portuguesa, que es la nacionalidad de ellos. Si uno fuera portugués y el otro fuera, por ejemplo, francés, ley portuguesa o ley francesa, o bien la ley del lugar de celebración, ¿no? Donde hayan celebrado el matrimonio. Si hemos dicho que lo han celebrado en Francia, pues la ley francesa, ¿de acuerdo? Bien. Y finalmente tenemos el matrimonio consular. Tenéis que pensar que es un matrimonio celebrado ante embajador o cónsul español en país extranjero. Los embajadores o cónsules solamente aplican una determinada ley. Y esa ley no es otra que la ley española. Luego, la ley que va a determinar la validez de un matrimonio celebrado ante embajador o cónsul español en país extranjero será la ley española. Con esto hemos resuelto la primera de las preguntas. ¿Cuándo un matrimonio ha sido válidamente celebrado, ¿no? Yo os había planteado un par de supuestos, y ahora podría ser el momento para tratar.